Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos a todos en esta mañana. Gracias por conectarse. Bienvenidos. Quiero darles pues una bienvenida especial en este día en que podemos buscar al Señor. Y quiero darle paso a mi querido Hernandito Duque para que por favor nos dirija en la alabanza. Y bueno, bienvenidos. Hernandito, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me Muy buenos escuchas? días, Cristian, ¿cómo estás? Bien, Hernandito. Entonces quedamos en tus manos. Bueno, bueno, yo le doy gracias a Dios por tenernos aquí reunidos nuevamente virtualmente. Nos hace falta siempre estar allá en el sitio para alabar a Dios con nuestra música, que es para Él totalmente. Pero aquí estamos unidos en un solo espíritu. Y yo les quiero compartir en esta mañana un pasaje que me ha gustado siempre, que se llama El rico y Lázaro. Eso es Lucas 16, del 19 al 31. Permítanme leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno o en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta sobre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, en este pasaje observamos que el hombre está separado de Dios por una cima con ese, que es como un abismo, donde no hay paso por ninguna parte. Y entonces el hombre está separado de Dios porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado y el hombre es pecador. Por eso en Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte. Dios es infinitamente santo, y el hombre pecador, con el hombre pecador, un gran abismo lo separa. Esa cima que se dice con ese, donde ni Abraham ni Lázaro podrían ir a donde estaba el rico, ni el rico donde Lázaro y Abraham. Entonces, generalmente el hombre trata de cruzar esa cima o ese abismo con sus propios esfuerzos. Puede ser con religión, con buena moral, con filosofía, con buenas obras, oyendo a Uga, como lo hice yo cuando tenía 16 años, pero lógicamente yo lo hice por divertirme y no llegué a decir más Sonso. O sea, Sonso es un pueblito antes de llegar a Uga. Entonces, eso no nos acerca a Dios. La única provisión de Dios para el hombre y para el pecado es Jesucristo. Por eso dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que yo los invito a que pensemos siempre en esto, y que lo único que tenemos es Cristo para romper ese abismo. Hoy, Señor, quiero agradecerte por tu protección, por tu provisión, Señor bendito, por tu fidelidad, y en ti estamos más que seguros. Así que te encomendamos este día a ti, esta alabanza a ti. Vamos a escuchar esta alabanza hermosa. Hoy quiero agradecerte.
Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no cambiará. Y del temor me librarás. Hoy quiero agradecerte tus cuidados, Señor. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no cambiará. Y del temor me librarás. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no cambiará. Y del temor me librarás. Y del temor me librarás. Y del temor me librarás. Bueno, mis queridos hermanos, en el pasaje que leíamos ahora del rico y Lázaro, donde hay ese gran abismo entre Dios y el hombre, porque Dios es infinitamente santo y no tiene relación con el pecado. Entonces, lo lindo de esto es que pues Abraham le dice al rico que para eso tienen a los profetas a Moisés. Podemos decir hoy que Dios ha cruzado la cima o el abismo que lo separa de Dios, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestro pecado, recibiendo el castigo en la cruz. Así que ese gran abismo que nos separaba ya no nos separa más, porque Cristo puso esa escalera, esa gracia para que fuéramos salvos. Entonces podemos orar al Señor diciéndole: Señor, llévame a tus atrios por la sangre del Cordero. Llévame al lugar santísimo, Señor, y límpiame de todos mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo,
al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde sacerdotes cantan. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, donde sacerdotes cantan. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Bueno, remitiéndonos al pasaje que leímos ahora del rico y Lázaro, donde hay ese gran abismo entre Dios y el hombre, podemos decir definitivamente que Jesucristo es el puente para cruzar ese abismo y que nos lleva a Dios. Él es el único camino. Por eso en Juan 14:6 el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Así que ni para qué buscar otras alternativas que no vamos a encontrar. Así que se llama Te alabaré, mi buen Jesús. Gracias, Señor, eres la única razón de nuestra oración. Con nuestro canto te alabamos, Señor. Nos has regalado la salvación. No hay gozo en mi corazón, mi buen Jesús, sin ti. Tú eres el gozo de nuestras vidas, Padre Dios. Recibe esta alabanza como olor grato a ti, Señor, y déjanos agradecerte por este día maravilloso en que nos reunimos alrededor de ti con todos los hermanos. En Cristo Jesús. Amén. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con quien me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen
anhelé tener, oh Jesús, lo que en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. De nuevo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos de nuevo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Hernandito, por dirigirnos en la adoración. Y bueno, le damos también gracias al Señor por poder seguir juntos esta mañana. Te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos permite seguir reuniéndonos a honrarte virtualmente y también cuando lo hemos podido hacer de manera presencial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos vas a enseñar hoy. Gracias por tu misericordia y cuidado amoroso, Señor. Gracias porque tú has sido refugio para nosotros, Señor, en nuestra vida, Padre Celestial. Te rogamos, Señor Jesús, que tú tengas en tus manos la salud de quienes han estado enfermos, de quienes pasan situaciones difíciles, no solamente de salud, sino quizá económicas también, y que tú, Padre Celestial, tengas, Señor, en tus manos la salud de todas estas personas por quienes oramos. También te rogamos por nuestros pastores que están fuera del país, para que tu Señor les cuides, para que tengan un tiempo de descanso, Señor. Y gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, amado Señor. Te honramos, Jesús, porque tú eres fiel y bueno con nosotros, Señor. Amén. Bueno, antes de pasar a compartir la palabra, quisiera recordarles algunos anuncios que ustedes ya conocen. Ustedes saben que tenemos nuestros tiempos como familia durante la semana, y entre esos, pues ustedes saben que los hombres se reúnen en la mañana, a las 7 de la mañana tienen un tiempo de oración especial. Van a recibir la invitación, quienes normalmente se unen. También los miércoles en la reunión de oración que tenemos a las 6 sigue, y ha sido un tiempo muy especial. Igualmente los jueves a las 6:30 la reunión de hombres. Los niños siguen con sus clases en la mañana, los chicos de 4 a 7 años a las 9, y de 8 a 12 a las 10, y por la tarde los chicos de 13 a 15 años se reúnen también. Les damos muchas gracias por seguir conectados, porque puedan escuchar estas reuniones y la predicación también, la buena exposición de la palabra, y la compartan por medio de YouTube y de Spotify. El podcast tiene todas las predicaciones, las últimas 20
predicaciones que ha habido se pueden escuchar allí, y también en YouTube pueden encontrarlas todas para que puedan seguir compartiéndolas, sobre todo con quienes puedan conocer más y quieran conocer más de la palabra, y que ustedes se den cuenta que son mensajes que son necesarios para las personas. Entonces, también les agradecemos por la ayuda que han dado para el mercado, y también porque pues el Señor es fiel con la iglesia y Él es quien la sostiene, pero lo hace a través de nosotros como cuerpo de Cristo, que seguimos dando para el sostenimiento de la iglesia. Allí está el número de cuenta de la iglesia por si quieren dar su ofrenda o su diezmo, y entonces podamos seguir juntos honrando al Señor durante mucho tiempo más. Quiero recordarles que la próxima semana vamos a tener reunión presencial en el Centro Comercial Centenario, para que entonces lleguen allá a las 10:30 de la mañana. Los esperamos. Va a ser un tiempo muy especial. Pero mientras tanto, en la mañana de hoy tenemos esta reunión virtual en la que desde casa seguimos reunidos, y hoy tenemos un invitado muy especial en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín. Se trata de René Osorio. René es parte de la Iglesia del Encuentro en Medellín. Él es el líder de los hombres en Medellín, y es el director del grupo de los hombres. Además, pues es casado hace 28 años, es padre de dos hijas que son médicos, y él se dedica como abogado en el área inmobiliaria, y además es un excelente expositor de la palabra. Entonces me gustaría darle paso a René. René, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto, entonces procedamos. Todos allá, Adelante. muy buenos días, háganme así una manito ahí para saber que sí me están escuchando bien. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, a veces es difícil predicar de una ciudad a otra. El contexto es muy difícil entender qué está sucediendo localmente en cada ciudad. Por eso, digamos, y especialmente ahorita, por ejemplo, que con los paros recientemente y con la cuarentena, Cali fue una de las ciudades más afectadas a nivel social del país. Yo creo que si yo les preguntara a cada uno de ustedes, cuéntenme ustedes una anécdota a nivel personal de cómo vivieron la parte de paros y una anécdota a nivel social, cada uno tendría una historia que contar de estos últimos 4, 5 u 8 meses. Y esas anécdotas serían muy tristes casi que en general. Creo que a nivel social, la ciudad donde ustedes viven fue muy, muy azotada, y en general llevó a una crisis muy grande a nivel social, económico, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese proceso que ustedes han vivido, que no fue tan complicado aquí en Medellín, con el desabastecimiento, con que no se podía ir de un barrio a otro, etcétera, etcétera, todo lo que han contado, me imagino que muchos, digamos, en la ciudad hubo desolación, incertidumbre, desconsuelo, se multiplicaron los casos de depresión a nivel país y a nivel mundo. En general creo que estamos hablando de desesperanza, ¿cierto? De desesperanza. Y hoy, digamos, en medio de ese clima, en ese proceso tan difícil que es la desesperanza de ver uno la ciudad, el entorno, su vida en general como sin ánimo, quiero contarles la historia de una persona que vivió en un tiempo parecido de desesperanza. Entonces me gustaría que si ustedes tienen la Biblia a la mano, fuéramos buscando la primera de Reyes, ¿sí? Y yo les voy contextualizando, vayan buscando el capítulo 18, yo les voy contextualizando de qué se trata de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 18. Resulta que la historia de los reyes empieza cuando se divide en el reino del norte con el reino del sur. El reino del norte, por su temor de que los ciudadanos fueran a crearon su propia religión, su propio sacerdote, etcétera, etcétera. Y en medio de eso se fue degenerando de una manera increíble lo que es la adoración al Señor, de tal suerte que llegamos al capítulo 16 de Reyes. Aun cuando vamos a ver el 18, la historia se va a desarrollar desde el capítulo 16. Entonces,
lo que les vengo a contar empieza en el capítulo 16 y es que empezó a reinar en el reino del norte una persona que se llamaba Acab. Y este rey que se llamaba Acab, resulta que se casó con una señora que era malísima, malísima, que se llamaba Jezabel. Dice la Biblia que no hubo mujer más mala que ella. Aunque no lo crean los hombres, no hubo mujer más mala que ella. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será pues? Y dice el verso, en el capítulo 16, verso 3, porque Acab y Jezabel adoraron a Baal y instauraron altares en todo el reino. De tal suerte que tan era así que Jezabel empezó a mandar a matar a todos los profetas que tuviera Jehová dentro de Israel, a matarlos a todos. El capítulo 17 empieza con la historia cuando Jehová, viendo esa maldad que había, toma la decisión a informar que va a haber, por esa desobediencia y por matar a los profetas y por orar a los Baales, iba a haber una sequía de 3 años. Entonces el capítulo 17 empieza con el verso 1 donde dice, entonces Elías, y ahí digamos que tenemos cuando yo les hablo digamos, de protagonistas de historia, de titulares que están en el juego, encontramos a 2 titulares que acabamos de mencionar, Acab y Jezabel. Y de un momento a otro viene otro titular que sale acá y es Elías, ¿cierto? Entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, vino a Acab, estoy leyendo el capítulo 17, verso 1, y le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos próximos años, para esto doy mi palabra. Y empieza a cumplirse la palabra de Dios a través de Elías, y empiezan 3 años de sequía. Y no es difícil de pensar qué pudo haber pasado en estos 3 años de sequía. No sé si a algunos de ustedes se les ha ido el agua un día, 2 días, 3 días, y más en Cali con ese calor. Así que imagínense cómo fue 3 años sin agua, ¿cierto? Todas las siembras se murieron, el ganado se murió, había escasez, había enfermedad, había incertidumbre, y yo creo que estaban pasando por un momento de crisis muy compleja, muy compleja. Cuando yo les hablé a ustedes de la crisis de Cali, la crisis del país, la zozobra, la angustia, yo creo que en ese momento Israel estaba pasando por un momento similar a ese, por un momento muy parecido a ese. Entonces viene el capítulo 18, que es del que vamos a tratar hoy. Y en el capítulo 18 ya han pasado 3 años. Ustedes imagínense lo que está sucediendo 3 años sin agua, esa crisis tan desesperante. Y yo considero que algunos de ustedes es posible que aún permanezcan en la crisis de Cali de los últimos 10 meses. ¿Sí? Porque este tipo de crisis no se superan de un momento para otro. Es posible que aquí estemos hablando y me estén escuchando personas que aún estén sufriendo la crisis por la que vivió el Valle del Cauca, por la crisis que vivió el país, pero de una manera acentuada. Es posible que entre ustedes haya personas que estén sufriendo a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico. De eso vamos a hablar hoy, de crisis y de qué hacen las personas en momentos de crisis. Y ahora sí vamos a ver la parte que me corresponde predicar, y es el capítulo 10, que lo voy a presentar en su pantalla. Aquí está. Por favor, me confirman si lo están viendo. Correcto. Y voy a leer para ustedes Primer Libro de Reyes, capítulo 18.
Ya tienen el contexto claro, ¿cierto? Si es así, por favor me hacen así con el dedo. Listo, ya todos estoy viendo que sí tiene el contexto claro. Entonces en el capítulo 18 empieza así. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. El hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, acuérdense que Jezabel les estaba matando, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahí hago un paréntesis. Estábamos hablando nosotros de los protagonistas, ¿cierto? De los titulares de este pasaje de la palabra del Señor. Estamos hablando de Acab, estamos hablando de Jezabel y estamos hablando de Elías. Cuando de pronto encontramos a una persona, Abdías, que estaba sentado en el banco, ¿cierto? Como que si a ustedes le cuentan, cuénteme la historia de Elías. Y todos creo que al menos las personas que tienen más de 2 años aquí en la comunidad, podríamos decir que no sabemos quién era Elías. Elías el que enfrentó a todos los profetas de Baal y les hizo una prueba de quemar unas reses en una montaña y mató a los 400 profetas de Baal. Pero si a usted le preguntan, ¿y quién era Abdías? Creo que muy poquitas personas dentro de las que estamos acá reunidas podría saber quién era Abdías. Y Abdías resulta que empieza a salir a la titular como esos jugadores que están sentados en el banco y empiezan a ganar el partido sin que uno se dé cuenta. Y uno dice, ¿por qué se estaba sentado en el banco si es tan bueno? Perdón, tomo agua. Entonces, no voy a echar chistes. Iba a echar el chiste de que por qué a James le dicen el mensajero. Y es que porque va de banco en banco. Pero bueno, eso no era para aquí, para esta predicación. Entonces, sale a resaltar a Abdías, que dice en el verso 3, aquí vuelvo a compartir pantalla. En el verso 3, perdón, en el verso 4, que cuando Jezabel destruía a los profetas, él tomó a 100 profetas y los escondió y los sustentó. Sigamos. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso halláramos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué pecado? Para que me entregues a tu siervo en la mano de Acab y me mate. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones, y él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices, di a tu amo, aquí está Elías. Acuérdese que Acab estaba buscando a Elías para matarlo porque él fue el que le anunció la sequía, ¿cierto? Continúo con la lectura. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará, yo no sé, venir yo a dar las nuevas a Acab, él no hallaré en él, me matará, y sirve a Jehová desde su juventud. Él está diciendo, mira, a mí me va a matar. Y ahora dices tú, ve, dile a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Es decir, si tú no lo hagas, yo lo voy a hacer. Yo me voy a mostrar a él.
Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Hasta acá vamos a dejar la lectura. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Permite que hoy, en medio de las distracciones de la casa, en las distracciones que genera estar en el hogar, en las distracciones que genera la no presencialidad, seas tú que el Espíritu Santo llene a cada una de estas 53, 54 personas que estamos aquí reunidos para concentrarnos en lo que tú nos quieres que aprendamos hoy de tu palabra. Padre, permite que hoy sea un día especial para nosotros y que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros conforme tú quieras. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, entonces les decía que había una total desesperanza en ese momento en el pueblo de Israel. Hambre, sequía, dificultad económica, enfermedad, etcétera, etcétera, de la cual, como les digo, muy posiblemente ustedes conocen y saben de qué estoy hablando, porque la ciudad de Cali ha pasado por momentos muy difíciles. Y en esa tormenta, en esa desesperanza que está en ese momento el pueblo de Dios, me llama mucho la atención Abdías, el que sale de la banca como personaje, ¿sí? Y digamos que la predicación de hoy viene más hacia el personaje que a la historia misma. Digamos, hoy vamos a centrar los focos, las luces en el personaje de Abdías. ¿Por qué? Porque es una persona muy singular, porque él mismo vivía su propia desesperanza. Él mismo no significa que cuando dice que él fue y buscó y sacó a los profetas, no significa que él no estuviera pasando dificultades. No significa que él estuviera en las buenas. Abdías también estaba sufriendo con la falta de agua. Abdías también estaba sufriendo con un jefe y una jefa que eran terribles y que iban con todas sus convicciones y que muy seguramente no eran las mejores personas. Abdías también estaba en medio de una tormenta de dificultades, como de pronto cada uno de ustedes la está pasando por este momento, por las circunstancias que les acabo de decir. Pero en medio de eso, Abdías, en medio de su desesperanza, en medio de sus dificultades, en medio de sus cosas, él busca a 100 personas para llevar esperanza. Él se vuelve, con el favor de Dios, una persona que lleva esperanza. Dios lo elige a él para llevar esperanza a esos 100 profetas. Todo pareciera que los focos solamente debían ir enfocados en Elías o en Acab o en Jezabel, pero aquí resalta de una manera increíble la bondad de Dios de permitirnos conocer a un personaje en medio de la desesperanza y la dificultad de un pueblo y mostrarnos qué hace ese personaje y cómo se la juega por Dios, cómo busca cuevas, cómo los sustenta, cómo hace para sacarlos de donde estaban a esos profetas. Y decide lanzarse en pro de la palabra del Señor por su servicio. Hoy vamos a poner la lente sobre esa persona que de la banca pasa a la titularidad y que dice: yo quiero servir aún en medio de las dificultades, aún en medio de la desesperanza, aún en medio de la escasez, aún en medio de todo, yo quiero servir al Señor. Y hoy vamos a ver 4 actitudes de Abdías que usó Dios para llevar esperanza en medio de tiempos de crisis. 4 actitudes de Abdías que usó Dios para llevar esperanza en medio de tiempos de crisis. Vamos a ver 4 actitudes. ¿Listo? ¿Ya enfocados en el tema? Háganme así. En el tema. ¿Listo? A ver, veo deditos, a ver si todos estamos enfocados en el tema. Vamos a ver qué hizo que Dios utilizara a Abdías, porque fue Dios el que lo utilizó para llevar esperanza. La primera actitud que vio Dios o que usó Dios en medio de las esperanzas fue
una actitud de adoración. Dios utiliza a aquellos que le adoran. Vamos a ver el verso 3. ¿Ustedes se acuerdan del verso 3? Venga, si se los vuelvo a compartir yo aquí un segundito para que estemos claros. Verso 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Para ese momento es muy importante entender lo que significaba temeroso de Jehová. Temeroso de Jehová era una persona que adoraba al Señor con profunda reverencia, que servía al Señor con profunda reverencia, que conocía la palabra, que frecuentaba la palabra, que meditaba en la palabra. Y el Señor quiere utilizar personas con esa actitud, como en Abdías. Dios se revela en la intimidad. Dios se revela y le da protagonismo a la persona que le adora. Dios le da protagonismo a la persona que le reverencia, que le oye y que confía en él. Uno de los propósitos que hemos de tener en medio de las dificultades y en medio de la crisis debe ser una actitud de adoración al Señor. En medio de las dificultades y la crisis, una de las actitudes que debemos de aprender de Abdías debe ser, aún en medio de las dificultades, en medio de las complicaciones que trae la vida, en medio de los paros, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de los problemas de salud, de la pandemia, debemos de volvernos más cercanos al Señor para que podamos ser utilizados por Él conforme a su voluntad. A veces muchas personas piensan que es en medio de las crisis que las personas llegan al Señor, pero también puede ser que los que ya llegamos a los pies de Él, en medio de las crisis nos separamos, como que nos vamos. No sé si les haya pasado. A veces las crisis nos sirven de excusa para poder no tener cercanía y confianza en el Señor. Dejar de hacer nuestro devocional diario, dejar de congregarnos, tener la excusa de cualquier circunstancia para no volver a reunirnos en los grupos, ya sea presencial o de manera virtual. Las crisis muchas veces acaban la rutina o las buenas costumbres que teníamos de cercanía con el Señor. Y la pregunta ¿es posible que esta crisis te esté llevando y me esté llevando a mí a separarme del Señor? Y esa respuesta solamente la tienes tú allá, en el momento que estás ahí en tu casa, donde te invito a que medites si en el momento el Señor te puede utilizar diciendo, bien y buen siervo fiel, aún sigues en medio de las dificultades cercano a mí, temeroso de mí y buscas de mí. Y por eso te voy a utilizar en medio de las dificultades. Te voy a utilizar como siervo mío. De pronto el Señor te dice, no, esta persona debe seguir en el banco. ¿Por qué? Porque aún lo que ha hecho es separarse de mí en medio de las dificultades. Hoy es un llamado del Señor para que en medio de la crisis vuelvas a Él. Vuelvas a buscarle a Él de manera significativa y cercana en tu vida, para que hoy seas parte del equipo titular del Señor, para llevar esperanza a los desesperanzados en medio de las dificultades. Es la cercanía al Señor lo que te va a permitir eso. La segunda actitud de Abdías que utilizó Dios para llevar esperanza en medio del temor de la crisis es tener una actitud proactiva. Vamos a ver versos 3, 5 y 6. Voy a volver a compartir versos 3, 5 y 6. Era temeroso del Señor. 4. Tomó a 100 profetas y los escondió. Y en medio de eso, dice que los sustentó.
Me llama la atención esta historia. Perdón, dejo de compartir. Ay, Dios, un segundito. Ahí me están viendo ustedes, ¿cierto? Sí. Me llama la atención de esta historia que no se trata de un profeta escondido, que escondió a otros profetas. No, no fue una persona que se escondió y que se guardó de su entorno y que se guardó, y lo que nos dice es, él aprovechó el entorno que tenía, él aprovechó el rango que tenía, él aprovechó la cercanía que tenía y fue proactivo, y desde allí cumplió la labor que tenía en pro de su fe, en pro de Jehová. Desde el cargo que tenía cumplió a cabalidad lo que Dios le pedía a él. Él no necesitó hacer nada extraño, sino desde el punto donde él estaba, vio lo que estaba sucediendo y fue proactivo y dijo, aquí Jezabel va a empezar a matar gente, yo voy a ser proactivo, no voy a esperar a que me digan y voy a ver en qué me involucro en el plan del Señor. Y fue y buscó a los señores, a los profetas, fue y buscó las cuevas y sirvió al Señor, ¿cierto? Él utilizó los elementos y recursos que tenía para servir del Señor en ese momento y fue proactivo. La crisis y la desesperanza nos pueden poner en la condición de pensar que no podemos servir desde donde estamos. En medio de esas crisis y esa desesperanza, la gente piensa que lo único que puedo hacer es tirar la mano para ver Dios en qué me ayuda. Mientras que lo que estamos diciendo acá es, Elías fue proactivo y el Señor lo utilizó desde el cargo que tenía para utilizar los propósitos, para servir en los propósitos de él. Muchas veces las personas tienden a pensar que en medio de las crisis solamente son los encargados los que deben de ayudarnos con la palabra del Señor. Ejemplo, los pastores o los líderes de ministerio. No. Aquí en medio de la desesperanza y la crisis, fue una persona que no estaba como titular quien surgió y empezó a dar esperanza porque Dios lo utilizó a él. No nos podemos excusar que no tenemos tiempo o que estamos más fregados que los otros, porque Abdías estaba igual. Yo creo que es momento de ser proactivos nosotros. Dejar excusarnos dejar de tener excusas para no servir en el propósito de Dios. Dejar de tener excusas de la escasez o de la crisis o de la enfermedad, porque aún en medio de ellas podemos tener personas que necesitan de nuestra presencia, que necesitan de nuestras oraciones, que necesitan de nuestro dar, que necesitan de un abrazo, que necesitan de una llamada. Hoy es el momento de dar esperanza a los desesperanzados a través de la palabra del Señor. Hoy debemos de pasar a la titular, de ser proactivos, de movernos nosotros mismos. Hoy es día del Señor, de actuar, de ser la boca del Señor, las manos del Señor, llevando esperanza, alivio a las personas que lo necesitan. No esperemos a estar mejor o espere que pase esto para poder yo actuar. A mí me extraña mucho cada día como han cambiado la filosofía. Yo supe que mi papá y mi mamá se casaron, yo creo que me dicen que tenían para un radio y si acaso para la licuadora y para una estufa. Y ahorita, para poderse casar necesitan tener carro, casa y la vida definida. Y se la pasan esperando y esperando para poder hacer cosas. Y creo que nos pasa lo mismo a nosotros los cristianos. No ayudamos ni hacemos nada ni nos comprometemos con la actividad del Señor, con la voluntad del Señor, con el plan de Dios, esperando que nos digan más cosas. Creo que este es un llamado a ser proactivos. Hoy es un llamado para que no te quedes ahí, sino que veas en qué el Señor te está llamando y seas proactivo en la búsqueda de Él. Estamos viendo 4 actitudes
de Abdías que usó Dios para, en medio de la crisis, para llevar esperanza. Y la primera actitud fue adorar al Señor. Y la segunda actitud es ser proactivo, ¿cierto? La tercera actitud es discernimiento. Y es como medio rara la actitud de discernimiento. ¿Qué significa eso? Resulta que Abdías, en medio de la escasez, de la persecución, del olor a muerte, de tener un jefe encima que respiraba sobre él en el oído, de una situación de crisis generalizada, debía tomar decisiones de cómo, qué hacer, ¿cierto? ¿Yo qué hago en medio de la crisis? ¿A qué me dedico en medio de la crisis? Y muy seguramente tenía muchos frentes donde acudir, ayudar. Muy seguramente había en muchas viudas, muchos huérfanos, mucha escasez, había mucha enfermedad, donde él podía irse digamos, a curar a los enfermos, a darles algo de comida a los pobres. Y yo creo que ustedes en Cali saben exactamente de qué les estoy hablando cuando hay una situación de crisis. Cuando ustedes iban por la ciudad, por el camino, podían ver muy seguramente la desolación de la condición humana por donde iban pasando. Y ahora, ¿dónde ayudo? ¿Qué hago yo para mejorar esto? Pero resulta que el discernimiento es en qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Porque resulta que a lo que apuntó Abdías y el discernimiento que tuvo era que, como a pesar de la crisis generalizada, él discernió sobre el servicio que iba a prestar, y ese servicio era todo en aras de proteger, preservar y difundir la verdad en el proyecto de Dios. Preservar, difundir, guardar la verdad del proyecto de Dios. Si él no cuidaba a los profetas, cabía la posibilidad que al menos en ese momento histórico, ese país se quedara sin forma de escuchar la palabra de Dios. El esfuerzo de Abdías fue grande. Discernió, gracias a Dios, y entendió la situación y ubicó a los profetas, los organizó en las cuevas, se expuso a una costa de su vida y sustentó de su propio bolsillo a esos profetas. Abdías se entregó al proyecto de Dios y al proyecto de proteger a los demás para difundir y preservar la palabra del Señor. Y aquí alguien puede decir, no, pero es que ¿cómo es posible que solamente se dedicó a eso? Pero es que miren, uno puede ser altruista, pero es diferente si acompañas y te sacrificas por preservar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas ONGs, organizaciones, gobiernos que pueden ayudar, pero la ayuda que da salvación, la ayuda que cambia vidas, la ayuda que transforma familias, la ayuda que puede cambiar nuestra sociedad es la palabra de Dios. Te repito, yo no estoy criticando a aquellos que de manera social ayudan a los demás. Yo lo que pretendo es que entendamos que Abdías y nosotros debemos hacer lo mismo. Entender. Hay una frase que dice que no me des un pescado porque me alimentas por un día. Que enséñame a pescar para poder vivir toda mi vida pescando. Más o menos es lo mismo acá. Ahí le dice, la ayuda que quiero es una ayuda que me ayude para toda la vida y para el resto de la vida. Porque la ayuda que hizo Abdías de preservar a esos profetas, lo que estaba dando es ayudar a que la salvación llegue a esas personas, que cambie la vida de esas personas, que cambie familias dentro de esas personas, y al cambiar la familia de esas personas, transforme la sociedad. Y es la palabra de Dios la que puede hacer eso. Por eso nosotros debemos entender y discernir que nuestra labor y en este momento es pasar a la titular para poder preservar y difundir la palabra del Señor en medio de la crisis. Que es el mejor servicio que podemos prestar, porque vamos a transformar sociedades, vamos a cambiar familias. Lo demás será añadido, dice la palabra del Señor. Lo demás será añadido. Entonces viene la pregunta es, ¿en qué áreas
podrías tú servir, que el Señor está hablando de discernir hoy, el Espíritu Santo te está llegando a ti y te dice, ve, yo estoy como muy tranquilo sentado aquí y creo que porque cuando paso por el semáforo le doy 2.000 pesos a la persona que me está pidiendo, ya estoy haciendo todo lo que debía hacer. Y la respuesta es, debes de discernir. Y el discernimiento está en que la verdadera ayuda, el verdadero valor de tu ayuda va a estar cuando puedas asegurarte que la palabra del Señor siga siendo predicada. Que en medio de eso se dé la obra social, bienvenida. Yo no la estoy condenando a la obra social, pero no la estoy poniendo de primero, porque con sola obra social una sociedad no se transforma, mientras que con la palabra del Señor sí. La obra social no transforma familias, la palabra del Señor sí. Vuelve a titular. Mira a ver qué puedes servir tú en el proyecto de Dios. ¿Cómo está tu comunidad? ¿Cómo está Cali ahorita que te necesita a ti? ¿Qué ayuda necesitan los pastores? ¿Qué ayuda necesitan cada uno de los ministerios? ¿Cómo te puedes vincular a tu comunidad de manera activa para poder ser titular en la obra del Señor? Ya llevamos tres actitudes. Adoración, ser proactivo y tener discernimiento, saber a dónde tenemos que llegar, a dónde tenemos que ayudar. Y la última es actitud de sacrificio. Abdías no solamente se había comprometido con esos profetas a llevarlos, a esconderlos, sino que diariamente tenía que llevarles comida y agua. Eso es mucho trabajo. Abdías había salido de su zona de confort, se había sacrificado en pro del proyecto del Señor. Había arriesgado todo. Creo que hasta ahí hubiéramos podido terminar esta predicación, hablando de sacrificio. Pero resulta que los versos que vienen de ahí en adelante es cuando se encuentra con el profeta y le dice, ¿sabe qué? Ve y busca a tu jefe y dile que yo me voy a encontrar con él. Y Abdías le dice, pero Señor, yo estoy convencido que si yo voy a donde Acab y le digo que me voy a encontrar con Elías, que te vas a encontrar con Elías, que yo me encontré con él y no te maté, me va a matar a mí. Y aún así, en medio de ese pedido tan difícil, Abdías dice, listo, ok, va para esa. Yo no me quedo contento con lo que ya he hecho. No creo que ya estoy haciendo mucho, sino por el contrario doy más. Hoy me sacrifico por ti, Señor. Yo quiero tener sacrificio por ti, Señor. Hoy quiero estar a tu lado. Y se pone un reto más grande y debe concertar la cita de Acab con Abdías. Abdías entendió que para servir al Señor siempre se abren muchas y nuevas oportunidades, nuevas formas de agradarle. Aún en medio de las dificultades, en medio de las esperanzas, en medio de la crisis, hay nuevas formas de agradar al Señor y de servirle. Y ahí es donde se requiere más empeño en el servicio, en la reinvención de las tareas, en el servicio, en más de lo que podemos dar. Estoy convencido que a Dios le gustan los siervos que se sacrifican en pro de seguir con la continuación del plan de salvación. Estoy seguro que el Señor está buscando de ti hoy, tú que estás allá escuchándome, nuevas tareas, nuevas labores que empieces para trabajar en el plan de Él. Hoy es día para que tú donde estés, ahí sentado, diga, ya no quiero seguir en el banco. Yo quiero ser como Abdías, Señor, Dios, utilízame. Utilízame en el servicio tuyo. Reinvéntame. Dame sacrificio. Déjame saber en qué nuevas formas te quiero ayudar o te puedo ayudar.
Hoy quiero estar más cerca de ti. Hoy quiero poner un grano de arena en la transformación de vidas. Hoy quiero poner un grano de arena en la transformación de familias. Hoy quiero saber que estoy contribuyendo a esta sociedad conforme a tú lo quieres hacer. Oremos. Padre y Dios Santo, gracias por ponernos el lente en pasajes como este y en personajes como este, como Abdías. Gracias porque no todos somos Elías los que con poder tuyo encienden hogueras cuando está mojado todo y causan el gran impacto. Sino hay personas como Abdías que nos dicen que con el trabajo de Abdías se logró preservar la labor tuya, la palabra tuya, tu evangelio, tu palabra en medio de una sociedad. Gracias porque nos muestras que podemos contribuir de manera determinada en medio de la crisis. Que la crisis no es una excusa para no servirte. Que la crisis no es una excusa para alejarnos más de ti, o no ser proactivos, o volvernos zánganos y simplemente sentados esperando recibir. Sino que tú nos muestras con personajes como Abdías que aún en medio de las dificultades tú estás con nosotros y quieres que nosotros nos reinventemos y nos sacrifiquemos por tu palabra. Que veamos cómo podemos servirte, Señor. Que entendamos que la mejor ayuda que podemos dar a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro barrio, es llevando tu palabra, preservando tu palabra, cuidando tu palabra porque llevamos salvación, llevamos esperanza. Permítenos ser instrumentos tuyos, Padre, en tu propósito. Te amamos, Señor, te bendecimos y te doy profundas gracias de poder compartir este momento con hermanos tan queridos de la Iglesia de Cali. He orado en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, René. Muchísimas gracias. Que el Señor nos ayude a tener las actitudes como las que tenía Abdías. Muchas gracias. Qué chévere. Bueno, y pues antes de terminar, quiero pedirles disculpas porque al momento de contarles y de recordar ciertos anuncios, olvidé algo súper, súper importante y súper chévere que vamos a tener este fin de semana. Y yo me imagino que ya muchos saben de qué se trata. Se trata de la reunión del desayuno de las mujeres que van a tener virtualmente este sábado a las 7:30 de la mañana. Entonces las invitamos a que participen, a que se conecten. Van a enviarles el link para que puedan estar. Y vamos a tener a una invitada muy especial, que es nuestra amada María Isabel García, que nos va a hablar de este tema que se llama conexión vital. Entonces, para que podamos seguir cultivando en nosotros esas actitudes con la ayuda del Espíritu Santo, para poder servir a otros, para poder servir al Señor y conectados con el Señor. Entonces, va a ser un tema muy especial que María Isabel nos va a compartir este sábado, o bueno, les va a compartir a las mujeres. Y recuerden, no se les olvide que el próximo domingo nos vemos presencialmente en Centenario a las 10:30 de la mañana. Entonces, los esperamos allá y esperamos también que puedan disfrutar de las reuniones que tenemos durante la semana. Bueno, que el Señor les bendiga. Me olvidó comentarte que si hay algún comentario respecto a la predicación, alguna aclaración, dejé en el chat de esta predicación en mi correo electrónico por si quieren conversar o platicar algo conmigo respecto a la predicación. Y muchas gracias de nuevo. No, gracias a ti, René, muchas gracias. Entonces, si quieren conversar con René, ahí en el chat están sus datos de contacto. Y en este momento voy a abrir la posibilidad de que puedan abrir sus micrófonos para que nos podamos saludar todos. Entonces, pues bueno, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día y nos vemos la próxima semana en Centenario. Entonces, abran sus micrófonos, saludémonos desde donde estamos.